Vamos a, yo quiero que meditemos en ese pasaje. Vamos a usar la palabra de Dios porque es necesario. Amén. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer ese versículo precioso, el verso 9. Démonos cuenta todas las cosas que Dios nos ha prometido. Si somos fieles a Él, si le servimos como Él quiere y obedeciéndole continuamente cada día en su palabra de Dios. El versículo dice de esta manera, espero que tengan su Biblia y puedan meditar en este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Qué maravilloso. Amén. Real sacerdocio. Amén. Nación santa. Aleluya. Amén. Pueblo adquirido por Dios. Para que viene lo bueno. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. El apóstol está diciendo las primeras frases del punto A del versículo, pero aquí, hermanos, en esta frase donde dice para que anunciéis, puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas veces anunciamos a Cristo en el día? Debemos de aprovechar el momento oportuno cuando se nos presenta en cualquier momento la palabra de Dios, y porque dice para que anunciéis, dice las virtudes. Ahora, si usted y yo no tenemos virtudes que Dios nos ha dado a nosotros, entonces no podemos hablar nada de nuestro Dios. Pero yo no creo que creyendo en Cristo Jesús, yo no creo que si hemos nacido de nuevo, nosotros no tengamos buenas experiencias del poder de Dios. Y vamos a ver a través de ese versículo, a ver si nos da el tiempo para poder estudiar ese precioso versículo, porque Pedro usa las descripciones maravillosas que fueron aplicadas originalmente a Israel para ilustrar la posición que ahora gozamos como creyentes en Cristo, como dice allá y eso está en Éxodo 19, 5 y 6. Habla de eso, sobre de eso. Ahora, nosotros siendo la iglesia, hermanos, no reemplazamos a Israel como el pueblo de Dios. Más bien, hemos sido injertados a su familia por medio de Cristo. Como dice Romanos 11, 17. Y tal como Israel fue llamado a ser una bendición a las demás naciones, amados hermanos, nosotros también lo somos. Amén. Aleluya. Amén. El Señor nos ha convertido en linaje escogido. Amén. En real sacerdocio y nación santa. Y tenemos la oportunidad de representarlo a un mundo perdido y agonizante. Y una de las exposiciones más completas de lo que es la iglesia se encuentra
en el pasaje escogido, el que hemos leído. Yo a este estudio o mensaje que se le pueda llamar, he puesto qué es lo que es la iglesia. Y la primera expresión del versículo dice linaje escogido. Ahora, la palabra linaje, esta palabra sugiere un origen común, una sola familia. Ahora, los judíos se enorgullecían de ser linaje de Abraham, porque dice allá en Juan 8:33, linaje de Abraham somos, decían ellos mismos, los judíos. Pero, perdón, hermano, me voy a tomar un trago de agua. Ahora, como dije, el término escogido, o que sea linaje, el pueblo, sin embargo, Pedro presenta a la iglesia como un linaje superior, porque nos llama linaje escogido. Y el término connota la idea de selecto. El pueblo de Dios se presenta en las escrituras como un pueblo selecto. Mi pueblo, mi escogido, como dice Isaías 43:20. Dios no promete aislarnos del desierto ni librarnos de la soledad, pero sí le pertenecemos. Él sí promete sustentarnos allí y renovar nuestras vidas aún en los tiempos más difíciles. Amén. Gloria a Dios. Amén. El apóstol dirige su primera epístola a los escogidos según la presencia de Dios. Así como la piedra fundamental es escogida, también lo son las piedras que componen el edificio. Aleluya. Gloria al Señor. También la palabra real sacerdocio. Estas palabras son tomadas de Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y la misma idea ocurre en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Amén, su Padre. Bendito sea Dios. Amén. Hermanos, Cristo mostró su gran amor a librarnos del pecado mediante su muerte en la cruz. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, garantizándonos un lugar en su reino. Amén. Y haciendo de nosotros sacerdotes para mostrarles el amor de Dios a los demás. Amén. El creyente es un sacerdote en el sentido que tiene libre acceso a la presencia de Dios. También viene lo que sigue del texto es nación santa. Qué maravilloso y qué privilegio nosotros siendo pecadores, estando perdidos en la oscuridad y todo, pero un día Cristo nos llamó y nos ha hecho nación santa. Gloria al Señor.
Estas palabras también son tomadas, como dije, de Éxodo 19:6. Dios ha prometido bendecirnos y cuidarnos. Y nosotros hemos prometido obedecerlo. Por lo tanto, amados hermanos, el pacto está sellado. Pero las buenas intenciones de nosotros se disiparon rápidamente. ¿Hay ustedes su compromiso con Dios? Como nos insta la palabra de Dios. ¿Ha cumplido con su parte el trato que hemos hecho? Porque ha sido un trato, amados hermanos, un trato que hemos hecho con Dios. No es con ningún hombre ni que nada. Y acordémonos que Dios es un Dios verdadero. Entonces, somos, hermanos, venimos siendo después de una nación santa, somos especial tesoro. Y qué maravilloso es esas palabras que el apóstol Pedro nos dice a través de este versículo. Reino de sacerdotes, gente santa. Pedro emplea estos términos en el sentido del reino espiritual de Dios con los redimidos. El pueblo de Dios es una nación santa porque está separada del mundo y consagrado exclusivamente a Dios. Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Eso es lo que debemos de ser, hermanos. Por eso, cada momento que vivimos, nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, dar un buen testimonio con aquellos que nos rodean. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que somos cartas abiertas. Y entonces, viene la muerte de Cristo, hermano, santifica y purifica a la iglesia. Él nos limpia de la vieja manera de vivir del pecado y nos aparta para un servicio santo, especial. Cristo limpia a la iglesia, hermanos, por el lavamiento del bautismo. Por eso es que nos llama a que seamos bautizados, no porque el bautismo salva, sino porque una orden de nuestro Señor Jesús. Se dice que las novias del cercano oriente antiguo se preparaban para el matrimonio con un baño ceremonial, se dice la historia. Y es la palabra de Dios la que nos limpia a nosotros. Por eso es que cada día usted debe disciplinarse y cada día sentarse a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Viene, sigue diciendo el texto. Aquí, después de nación santa, dice pueblo adquirido por Dios. O sea, estas palabras son son tomadas de Éxodo también 19:5, porque dice, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque tú eres pueblo santo para Jehová
tu Dios, dice Deuteronomio 7. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿Cómo fue que Israel mereció ser escogido por sobre todas las cosas de aquella época? No fue por méritos de Israel, sino por la fidelidad de Dios a su promesa. Porque lo que ha prometido lo cumple. Y de la misma manera, Dios hoy en día ha escogido a todos los creyentes para ser parte de su preciada posesión. Aleluya. De manera similar, hermanos, no es por mérito propio que hemos llegado a la fe en Cristo. Más bien, Dios nos escogió por su bondad y su gracia. Si leemos allá en Malaquías 3:17, dice, y serán para mí especial tesoro. Al pueblo de Dios se le llama especial tesoro. Una joya, hermanos. Debemos estar dispuestos a que Dios nos talle por ser una joya. Pidamos a Dios que nos cincele, que con un cincel nos eduque, nos haga siervos de Él como Él desea que seamos. Aleluya. La iglesia se presenta como un tesoro que Cristo ganó para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Gloria al Señor. Y la idea central es que la iglesia ha sido adquirida por Cristo para ser propiedad exclusiva de Dios. Sigue la otra parte del versículo. Después de pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Esta palabra más bien significa publicar fuera, o sea, anunciar el nombre de Cristo, anunciar el evangelio a toda persona que nos da la oportunidad de serlo. Por eso debemos estar siempre estudiando la palabra de Dios, tener nuestro tiempo diario de oración y verán, hermanos, como ejemplo, se los puedo decir. En mis años he experimentado cosas grandes en el ministerio de canto. Pude ver muchos milagros en esos años y eso es porque uno, gloria a Dios, uno le da todo a nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, lo hagan de corazón. Gloria al Señor. O sea que estas palabras connotan la idea de excelencias, glorias, alabanzas. Aleluya. Y termina ese versículo con esta frase: de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Aleluya. Amén.
Qué lindo, qué maravilloso. El acto redentor de Cristo con frecuencia se presenta en las escrituras como el llamamiento. Fiel es Dios. Amén. Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Este llamado, como siempre, se refiere a un llamado eficaz que salva. Dios es quien llama a la salvación, por la cual será fiel en dar la gracia necesaria para cumplir ese llamado. Aleluya. Fuiste también llamado, dice, en una misma esperanza. O sea que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de cada creyente por la obra divina realizada por aquel quien es un espíritu, esperanza. Este es el juramento y la promesa de herencia eterna que es dada a cada creyente, hermanos, y sellada en cada creyente, que es dada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha dado mucho, hermanos. Él es el que en el momento oportuno que usted pueda testificar de Cristo, el Espíritu Santo es el que nos da las palabras adecuadas para poder hablar del poder de nuestro Dios, del poder de Jesucristo. Aleluya. El llamamiento era necesario porque el hombre estaba lejos de Dios. Amén. Vivíamos lejos, 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 en tinieblas. Pero Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Amén. Admirable. Amén. O sea, la conversión es una transición de las tinieblas a la luz, porque en otro tiempo dice, eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Amén. Aleluya. Yo doy gloria a Dios por todos estos años que Dios me ha tenido en su camino. Amén. He tenido mucha experiencia, tanto buenas como de sufrimiento. Cuando Dios me trajo aquí a este lugar, hubieron muchas pruebas en mi camino, pero lo que sí tenía yo la seguridad era de que Cristo Jesús estaba a mi lado. Amén. Que el Espíritu Santo estaba guiando mis pasos y que Dios había hecho la promesa de que si yo me comportaba bien con Él, Él iba a ser fiel. Amén. Y lo pude experimentar a través de los años, estando solito aquí sin ningún conocido, pero en realidad Dios fue fiel en mi vida en ese entonces. Por eso puedo decir con seguridad de que Dios fue totalmente fiel en mi vida a través de vivir los años en este país. Pero por eso es que yo les sirvo. Yo puedo testificar que Dios me da una fortaleza que a mis años Dios me da la fortaleza en cantar, en predicar, en enseñar, y lo hago porque eso ha sido mi diario vivir, presentando a Jesús, presentando al Rey de Reyes, tanto en cantos como en la palabra de Dios.
Amen. Y eso me llena, mis amados hermanos, y diciéndole de que nosotros como hijos de Dios debemos de enseñar a personas, invitándolas a la iglesia para que otros vengan al conocimiento y sean salvos por el poder de Dios Amen. y por nuestro testimonio. Aleluya. Quiera Dios, amados hermanos, que esta pequeña meditación haya llegado al corazón de cada uno y poner en obra la obra de Dios. En lanzar el evangelio a las personas que todavía viven en tinieblas y que conozcan la luz del día, que conozcan la luz admirable por el poder de Dios, anunciando las verdades del evangelio. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por estar con ustedes. Ha sido un placer poder conversar con ustedes a través de este versículo y esperamos que no sea la última, sino una primera de tantas. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y gloria a Dios por este precioso mensaje.